Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, para esta mañana vamos a regresar al libro de Hebreos. Les invito a abrir la copia de la palabra de Dios si quieres y ábrenla nuevamente al capítulo 2 de Hebreos. Hebreos capítulo 2. He decidido que para nuestro tiempo hoy vamos a fijar nuestra atención en solo 2 versículos. Porque en estos 2 versículos hay muchísimo que aprender. Son dignos de ser valorados durante todo un tiempo de estudio. Nuestra atención se centra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Versos 14 y 15. Te lo leeré en algún momento, pero déjenme recordarles por un momento dónde se ubican estos versículos, el contexto de esos versículos. Estamos viendo a este hombre de Dios, este predicador, a estos hebreos, que está escribiendo a un grupo de creyentes que están sufriendo dificultades, luchas, pruebas, persecución. Le pedí a Pastor A que leyera esa lección en capítulo 11, que ciertamente es una previsión del futuro, mientras que está preparándolos para un gran sufrimiento que continuará. Estos creyentes se establecieron en algún momento de los principios de los años 60, alrededor de la época de la persecución de Nerón, y estos son días difíciles para ser creyentes. Vimos eso un poco. Entonces había una tentación en sus vidas, en sus corazones, de volver a algo más fácil. ¿Qué sería más fácil? Bueno, el judaísmo, el legalismo, el judaísmo era menos costoso. Ir a la iglesia y estar con cristianos y seguir a Cristo, ese precio iba a ser cada vez más costoso. Y entonces lo que el predicador en Hebreos está haciendo es tratando de advertirles, llamarle la atención que hay un gran peligro si se alejan de su lealtad a Cristo y regresan al antiguo pacto. Solo déjeme recordarle capítulo 2, verso 1. Dice esto: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿De qué está hablando allí? Bueno, está hablando acerca de que prestar atención a las verdades acerca de Cristo. Él está estableciendo nuestra comprensión de Cristo aquí, y lo que quiere que hagamos es prestar atención, mayor atención a las verdades específicas acerca de Cristo que nos evitan de desviarnos. Y hemos estado en una serie llamada Presta mucha mayor atención. Y esto nos lleva a esta discusión continua sobre la encarnación de Cristo. Con eso en mente, ahora vamos al capítulo 2, versos 14 y 15, que va a ser nuestro estudio para el día de hoy. Note lo que dice en el verso 14. Dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. El lenguaje de la encarnación. Va a haber ese compartir de la humanidad, esa solidaridad con nosotros. Mire de esto, medio del 14. Para anular mediante la muerte el poder de aquel. Ahora, vea este lenguaje, aprécielo. Para anular la muerte al poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El primer sujeto que vamos a tener hoy es que vamos a considerar qué hace la encarnación de Cristo. La encarnación tiene que ver con dejar al diablo sin poder. Y eso es emocionante lo que vamos a ver. Pero no termina allí. Véalo en el 15, verso 15, y libra esta idea de la muerte y de morir y la relación con el maligno. Pero aquí nos introduce un nuevo pensamiento. ¿Y qué es lo que la muerte de Cristo hace en nuestras vidas? Mire lo que dice en el 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Impactante. ¿Qué está hablando allí? La muerte de Cristo, la encarnación de Cristo, no solo sirve para informar nuestra comprensión de Satanás, el diablo, sino para informarnos, tener nuestra comprensión de cómo debemos pensar acerca de nuestra muerte, cómo debemos pensar acerca de nuestra muerte, de nuestra mortalidad. Ahora, mire esa línea que dice allí en el medio.
él diría que yo podría argumentar que una afirmación teológica más importante sobre el temor universal de la muerte, la afirmación teológica más importante sobre el miedo universal de la humanidad a la muerte. ¿Cuál es el temor universal de toda la humanidad? Para toda la humanidad fuera de Cristo, eso es importante, fuera de Cristo, ¿cuál es el miedo universal que todos comparten? A ser parte de la raza humana tienes este miedo, nótelo. Véalo allí en el 15. Estaban sujetos a la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Esta es la palabra dulo, es ser esclavo de algo, ser dueño, estar adueñado por algo. Note allí que dice, el miedo a la muerte. Vamos a hablar por un segundo sobre eso. El miedo a la muerte. La condición universal de toda la humanidad, dice el predicador de Hebreos, es esta: que fuera de una relación con Cristo y antes de conocer a Cristo estabas esclavizado. O sea, tu dueño era el temor y ese miedo era una sola cosa, que morirías. Ahora bien, ¿por qué estamos esclavizados al miedo a la muerte? Bueno, teológicamente, ¿a qué se refiere esto? Bueno, el jardín del Edén. De que el hombre pecó, la humanidad se le dijo que iba a morir. A Adán y Eva se les dio una consecuencia. Tú pecas y ¿sabes qué? Bueno, ahora vas a morir. Y ese miedo, porque la gente no sabe qué es lo que le va a pasar después de la muerte, hay una barrera allí. Y cuando cruza esa barrera, ¿qué es lo que viene? Bueno, eso es algo terrible para un incrédulo. Ahora, usted podría decir, pero pastor, sí, pero hay mucha gente que dice, no tengo miedo a morir, no le tengo miedo a la muerte. De hecho, hay personas que viven vidas imprudentes y salvajes y hacen todo tipo de cosas locas y viven al borde del peligro todo el tiempo diciendo no le temo a nada. Algunos de ustedes aquí incluso dirían, pastor, hay personas en mi vida que quiero que teman a la muerte. De hecho, ahora mismo tú probablemente podrías pensar en incrédulos que conoces y desearías que consideraran su mortalidad. Viven de sí mismos, de su bienestar, de su salud, de sus entrenamientos, sus vitaminas. Ellos actúan como si van a vivir por siempre, tienen aceites esenciales, tienen todas estas cosas. Es como si nunca consideraran la mortalidad, siguen todos sus días, día tras día. Tú estás sentado allí llorando, Señor, ¿considerarían ellos su mortalidad? Si tan solo pensaran en la muerte, podrían considerar la vida venidera y considerar la necesidad de ti. ¿Por qué es que este pasaje dice que este es un temor universal y que algunas personas realmente experimentan terror a la muerte y otros no? Bueno, creo que John Piper tenía razón cuando llama a nuestra esclavitud al miedo a la muerte para muchas personas como una esclavitud silenciosa. Una esclavitud silenciosa, ¿qué significa eso? Bueno, el hecho de que las personas estén universalmente esclavizadas por el miedo a la muerte es una realidad teológica, pero pueden vivir en una manera tal que no los obliga a enfrentarla. Por ejemplo, no están dispuestos a pensar en la muerte porque tienen miedo y piensan en ello, tendrían que considerar a dónde podrían ir. No quieren hablar acerca de la muerte. La gente constantemente se distrae en sus vidas para nunca tener la muerte en sus pensamientos. Hay una obsesión con la salud y bienestar y toda esta idea de que tal vez vamos a vivir para siempre. ¿Quién sabe? Y este es un engaño cultural enorme. Vivimos en una sociedad que básicamente las personas que están a punto de morir o enfermas simplemente las apartan y las ponen en alguna habitación para que la gente no los vea a ellos y la gente no piense acerca de la muerte. Hemos cambiado por completo la mentalidad de los cementerios. Solía suceder una iglesia y tener un terreno para la iglesia y en ese terreno había un cementerio y cada vez que ibas a la iglesia consideraría mortalidad. Ahora tenemos forest home y enviamos a los cementerios en el bosque, o rodeado por bosques escondidos. La mayoría obra de Satanás es engañar a las personas para que vivan sus vidas de tal manera que nunca piensen acerca de la muerte. Esta es la gran obra de Satanás. Sin embargo, sabemos, si somos honestos, que cuando las personas realmente tienen que enfrentar la muerte, no importa lo duro y valiente sea, entran en pánico. Vimos esto hace 2 años atrás. Años atrás, supuestamente había una pandemia mundial
que se extendió por todo el planeta y había una enfermedad que iba a matar a una cuarta parte de nosotros. El globo palpitaba de temor. Todo el mundo perdió la cabeza con la histeria durante el COVID. El temor a la muerte. Y fue por eso, allí mismo en el texto, todos estábamos esclavizados por el miedo a la muerte. Y si no sabes a dónde vas, deberías tener miedo si no sabes a dónde vas. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la comprensión de estos dos versículos mientras pensamos en las verdades acerca de Cristo a la luz de eso? Los temas que tenemos entre nosotros son cómo el Cristo encarnado se relaciona con Satanás, cómo Cristo está relacionado con nuestra muerte y luego cómo la comprensión de este pasaje debería convertirte en un cristiano muy valiente. Así que este es nuestro bosquejo para hoy. Voy a hacer tres preguntas, voy a hacerlo diferente. Tengo tres preguntas para hacer de este texto y vamos a responder. La primera sería esta. ¿Cómo nos muestra la muerte de Cristo encarnado la impotencia de Satanás sobre nuestra muerte? ¿Cómo la muerte del Cristo encarnado muestra la impotencia de Satanás sobre la muerte? Vamos a ver cómo Cristo y su obra nos ayudan a relacionarnos con Satanás y su poder percibido sobre la muerte. Esta es la primera pregunta que vamos a hacer. ¿Cómo la muerte de Cristo encarnado nos muestra la impotencia de Satanás? Y esto va a estar en el 14. La segunda pregunta que vamos a preguntar es esta. ¿Cómo la muerte de Cristo encarnado nos libera del miedo a nuestra propia muerte? Te voy a retar el día de hoy. No debes temer a morir. Deje que eso se siente en su mente. Si tienes un gran evangelio, suficientemente grande que ese pasaje, no deberías vivir con temor a la muerte o miedo a la muerte. En tercer lugar, y esto es una implicación directa del texto, y les voy a mostrar cómo la muerte de Cristo encarnado nos hace cristianos valientes. Hay algo en comprender la muerte de Cristo en tu lugar que te hace increíblemente valiente y algo que no comprender te hace muy cobarde si no lo comprendes. Así que vamos a ir juntos a repasar esto. Primera pregunta. ¿Cómo la muerte de nuestro Cristo encarnado muestra la impotencia de Satanás sobre la muerte? Nótelo en el 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Vea esto, para anular mediante la muerte de Cristo, hace algo aquí. El poder, el que tenían el poder sobre la muerte, ese poder ha sido eliminado y es el diablo. Eso es fascinante, esa declaración. Observe primero que el predicador en hebreo quiere que veamos nuevamente que Cristo habitó plenamente en forma corporal en la humanidad. Véalo en el 14, mire lo que dice. Hace esta declaración, es un tiempo perfecto, danos esa idea. Dice esto: por lo tanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Sabe esa palabra allí de participaron? Bueno, es koinonía. ¿Saben esa palabra? Bueno, es comunión, compañerismo. Está diciendo, toda la humanidad tiene una cosa en común. Compartimos carne y sangre. Esa es nuestra composición. Estamos hechos, nuestra humanidad es compuesta de esa manera. Y es un verbo en tiempo perfecto. Y mostraré lo que significa. Significa que toda la gente, por toda la humanidad, comparte lo mismo composición, carne y sangre. Pero luego una idea verbal diferente, no la idea koinonía, sino usa un diferente verbo y un diferente tiempo. Y mire lo que dice acerca de Cristo, porque compartimos la misma humanidad. Mire lo que dice. 14. Él también participó. Metequeo es la palabra y tiene la idea de entrar en algo por elección. ¿Qué está diciendo? Cristo no estuvo siempre en la carne, pero voluntariamente entró y tomó parte en algo que los humanos siempre han sido, carne y sangre. Ahora, el predicador de Hebreos cada sección simplemente quiere diciendo acerca de Cristo, carne y sangre. Cristo es carne y sangre. Cristo es un hombre. Cristo, que entendamos humanidad. De hecho, utilizando términos como carne y sangre, quiere que realmente consideremos que Cristo, escuchen, que tenía dedos, que tenía manos, que tenía pies, que tenía cejas, que tenía pestañas, que tenía cabello, que nació siendo un infante, que aprendió, que creció, que caminó, que habló, que pudo ver.
Él quiere que veas que Él fue todo lo que tú y yo somos, que entró voluntariamente en toda la dinámica, en el conjunto de lo que es el hombre. Se hizo enteramente hombre por elección. Asimismo, tomó la totalidad de la humanidad, sintió dolor, lloró, tuvo hambre, envejeció, todo acerca de lo que era el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué intentamente costarnos llevarnos a esa idea de su humanidad? Bueno, probablemente haya un par de ideas. Creo que esto es secundario, pero había herejías circulando durante ese tiempo que se flotaban en el Nuevo Testamento de que Cristo era un Dios, que era Dios y descendió como una especie de fantasma que realmente no tomó forma humana. Y la razón de esto es que tenía falsos maestros que decían que todo lo que tenía carne, todo lo que tenía la parte material era malo. Así que si Cristo iba a ser Dios, no podía tomar forma humana porque toda la humana es maldad. Los gnósticos enseñaron esto. Por eso que Juan 1:4 dice, si niegas que Jesucristo vino en carne, eres del anticristo. Se enseñaba que si Cristo vino, no pudo haber venido en carne porque eso es maldad y el hebreo, y podría estar en la mente del hebreo un poquito, pero el punto más importante de por qué sigue diciéndole a estos hebreos, recuerden, estos hebreos están sufriendo, necesitan un gran evangelio y un gran Cristo, necesitan recordar que lo que ellos están pasando lo pasó su Salvador. Observen, él se dirige a esto. Vea el verso 18. Pues por cuanto ellos necesitaban ver que el sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo. Vean el 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Él quiere que ellos sigan viendo. Sé que es difícil. Sé que estás sufriendo. Sé que tus amigos están encarcelados. Sé que el costo es grande, pero no te pido que hagas nada que tu Salvador no haya hecho en su humanidad por ti. Eso es parte de lo que vemos en este texto. Y la otra cosa que está haciendo es simplemente recordarles que Cristo tuvo que venir en carne y sangre porque tuvo que venir como el segundo Adán. Adán fracasó, Cristo necesitaba triunfar. Y aquí hay algo muy interesante. Vuelvo a mirar el texto en el 14. Vean el 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Aquí hay un pequeño dato interesante para ti. El original en griego no dice carne y sangre, dice sangre y carne. Eso es interesante. Tienes un texto griego, lo puedes ver ahora mismo. Sangre y carne. Ahora, 6 veces que puedes encontrar el número del Nuevo Testamento de sangre, de carne y sangre, y todos hablan de carne y sangre. ¿Por qué el predicador de Hebreos puso la sangre al frente de primero? ¿Por qué habló de la humanidad y puso la sangre en primer plano? Porque él se dirige a la realidad de que la sangre del perfecto necesitaba ser la ofrenda por la culpa, por la expiación de nuestros pecados. La razón por la que quiere que sigamos viviendo, tenía carne real y tenía sangre real, es porque realmente el que realmente que sangró y murió por tu pecado. Y note, sabemos que se dirige allí porque ve el 17 lo que dice. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todos. Aquí está. A fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañe para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero ese Dios, el Hijo, muriendo y sangrándose como ofrenda por el pecado ante Dios por nuestros pecados. Así que sangre y carne. Él tiene solidaridad con nosotros. Ahora, hay otra razón. ¿Por qué? Que está hablando acerca de la carne y sangre. Y aquí es la razón. Porque venir en la encarnación y venir a morir por nosotros, por nuestros pecados, es absolutamente la última cosa que podrías imaginar que pudiera derrotar a Satanás. Mire lo que el texto dice. Él también participó de lo mismo note esto, vino en carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Deténgase allí. Si yo te dijera que la encarnación fue el trabajo interno definitivo, ¿qué pensarías? Leí eso recientemente, no sé quién lo que le dijo, pero dice la encarnación es un trabajo interno. Y lo que quiere decir con eso es que
Dios el Padre envió a Dios el Hijo para entrar en la plenitud de la humanidad, porque al venir en la plenitud de la humanidad, al venir en forma corporal, sería el trabajo interno definitivo para acabar con la muerte tal como Satanás lo tenía bajo su control. Dices, ¿y cómo sucedió eso? ¿Cómo la muerte de Cristo acaba y arruina el poder de Satanás? Mire lo que el texto dice. Cristo en su humanidad, mírelo, a través de su muerte nos vuelve impotente, es decir, se corta, se vuelve impotente, pierde todo su poder, porque a través de la muerte anular el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cómo hizo Cristo para que el diablo perdiera el poder que tenía sobre la muerte? Bueno, ahora vamos a hablar en un momento qué significa el diablo tenga poder sobre la muerte. Eso es un pensamiento interesante. Pero la manera como Cristo lo hizo es que vino en carne como un trabajo interno, como un hombre interno, y tuvo éxito y fue victorioso en todo aquello en lo que nosotros fallamos. Satanás trató de tentarlo para hacerlo pecar, falló. Satanás trató de ofrecerle todo para que rebelara en contra de Dios y lo llevó allí, recuerdan, a la montaña, y trató de atraparlo cuando estaba hambriento y con hambre, y simplemente estaba tratando de hacer que Jesucristo pecara una sola vez. Falló. ¿Y ves? De todas las formas en que Satanás pudo ser tentado para pensar que tenía victoria sobre él, que la humanidad de Cristo debe haberlo hecho salivar. Así lo va a terminar. Esta es mi oportunidad. Es un hombre, es un mortal, tiene carne, tiene hambre, está cansado, tiene sed, está desanimado, llora, está llorando. Míralo, eres un patético mortal. Te voy a acabar contigo ahora. Y la respuesta es no. Cristo fue victorioso en todos los aspectos hasta la cruz, sin pecar ni una sola vez, y con su muerte derrotó todo poder de Satanás porque Él fue el sacrificio perfecto. Él era la oferta perfecta. Él derrotó la muerte en la cruz y Satanás perdió su poder. Ahora, algunos de ustedes son buenos teólogos y dicen, eso es asombroso y tiene sentido para mí, pero pastor, leí mi Biblia y leí este pasaje y es un poco confuso para mí, que dice que Satanás tiene plena autoridad y poder sobre la muerte. ¿No tiene Dios poder sobre la muerte? ¿No es Dios el que tiene poder sobre la muerte y la vida? Y esa es una buena pregunta, porque incluso teológicamente, si usted mira nuevamente al texto allí, note lo que dice allí, 14. Podría dejar sin poder aquel que tenía el poder de la muerte. El poder allí, la palabra kratos, tiene la idea de dominio soberano, autoridad total. Tiene la idea de título de propiedad, generalmente un lenguaje que se atribuye a Dios. Escuchen, 1 Timoteo 6:16, a Él sea la gloria, el honor y kratos, el dominion. Bueno, ¿qué hace Satanás en el mundo teniendo dominio total y absoluto sobre la muerte? Algunos de ustedes podrían decir, veo un conflicto aquí. He leído el libro de Job. Satanás no tiene total autoridad. Él tenía que pedir permiso antes de quitarle la vida a alguien. Él tuvo que ir a Dios y entrar en su trono y decir, Dios, ¿puedo hacerle daño a Job? ¿Puedo quitar la vida de la familia? Y Dios tuvo que decir, sí. Satanás seguía atado. Más adelante, Deuteronomio 32:39 dice que Dios es el que tiene dominio sobre la muerte. Mire ahora que yo soy y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo doy vida. Dios tiene el poder sobre la muerte y la vida. 1 Samuel 2:6, el Señor mata y el Señor da vida. ¿Cómo es que Satanás tiene autoridad y dominio sobre la muerte de tal manera que la cruz de Jesucristo tuvo que quebrantar su dominio, acabar su dominio? ¿Cómo es que Él tiene poder si Dios tiene autoridad? ¿Y cómo la cruz aplastó esa autoridad en la encarnación? Bueno, aquí tienes cómo debes pensarlo. ¿Cómo gobierna y reina Satanás y ejerce dominio sobre la muerte? Él no lo tiene el poder máximo. No puede decir la persona vive y esta persona muere. Ese es el departamento de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿En qué ámbito? Piénsalo. ¿En qué reino gobierna Satanás? El reino del pecado. En el reino del pecado, y necesitas saber algo acerca de Satanás.
y para un incrédulo. Él tiene el poder y la autoridad sobre la muerte para ellos. Él no puede decir quién vive y quién muere, pero puede tentarlos en el pecado, mostrarles el pecado, ofrecerles pecado, guiarlos al pecado, llevarlos al pecado, y cuanto más tiempo pueda mantenerlos en el pecado y lejos de Cristo, más y más cerca estarán de la victoria. ¿Y cuál es la victoria en ese caso? Cuando un incrédulo muere en sus pecados, separado de Cristo, Satanás tiene la victoria. Así es que tiene poder, ese es el poder a través del pecado, y es donde su dominio viene del pecado, tentaciones sobre nosotros en el pecado. Ahora bien, ¿cuál es el único pecado que Satanás quiere que cometas todos los días? Piensen un momento, ustedes jóvenes especialmente, quiero que piensen en ustedes y reflexionen esto. ¿Cuál es el único pecado que a Satanás le encantaría que cometieras todos los días y en el que murieras? Te diré cuál es. Incredulidad. Si Satanás puede hacerte engordar y hacerte feliz, si Satanás puede hacerte sentir cómodo, Satanás hará todo lo que pueda para que vivas de tal manera que no consideres tu mortalidad, que no consideres que vas a morir, que no consideres que vas a enfrentar a un Dios santo. Él hará todo lo que pueda para inventar una vida que no requiera que veas tu necesidad de un Salvador. Incluso te ofrecerá gente joven una vida que parezca de felicidad y plenitud. ¿Puedo encontrar eso fuera de Cristo? Les va a ofrecer. Y entonces será exitoso cuando mueras en tus pecados y vayas al juicio en el infierno, otra alma bajo la sentencia de muerte del pecado. Déjame decir algo más. Lo que a Satanás le encanta, si Satanás le encanta eso, a Satanás le encanta impedir que la gente vea la gloria de quien Cristo es para que confíen en Él. Lo mismo que he estado diciendo. Esto es lo que Pablo dice en 2 Corintios 2. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para apartarlos de la gloria de Cristo, la preciosidad de Cristo. ¿Qué significa eso entonces? A Satanás también le encantaría lo que a mí me llamar los casi cristianos. Satanás se aferrará a la religión todo el día si la religión significa que nunca sometas tu corazón a Cristo. Lo externo en dar tu dinero, ir a la iglesia, cantar algunas canciones, tener un poco de moralidad en tu vida, juntarte con un montón de cristianos. Satanás le encantaría los casi cristianos. A él le encantaría ver a alguien vivir en un engaño y su falsedad y limpiar su vida aquí y allá y moverse por la iglesia y tratar de ser más moral y tratar de ser una buena persona y nunca rendirse completamente al señorío de Cristo. Victoria sobre la muerte. Otra alma que muere en pecado. Entonces, ¿cómo Cristo hace que el poder del pecado de Satanás no tenga poder? Totalmente nulo y sin valor. Véalo en el texto. Por su muerte. Amados, cuando se convierte en cristiano, el poder de Satanás queda destrozado. Cuando pones tu fe en Cristo y confías en Él como Señor y Salvador, y Él salva tu alma y le perteneces, su sangre lavó tu pecado. Satanás es el león rugiente que corre, huye como un gatito. Tiene miedo porque tienes dentro de ti lo mismo que le aterroriza, la obra interna de la muerte de Cristo encarnado. Fascinante. Entonces, ¿cómo nos muestra la muerte de Cristo encarnado la impotencia de Satanás sobre nuestra muerte? Él no tiene poder sobre ti si has puesto tu fe en el Mesías. Él ha sido destrozado y destruido. Él no puede llevarte al juicio. Tú perteneces al Mesías. Segunda pregunta que nos lleva, eso nos guía a la segunda pregunta. Si esa primera pregunta respondía bien mediante la acción interna de la muerte de Cristo en la cruz, dejándolo sin poder, la segunda pregunta se relaciona. Dice, ¿cómo? Si eso es verdad, lo anterior sí es verdad. ¿Cómo entonces, si esto es verdad, cómo entonces la muerte de Cristo encarnado nos libera del temor de nuestra propia muerte? Si sabemos que la verdad que Satanás no tiene poder, si sabemos que no puede tener nuestra alma, entonces, ¿cómo debería esto instruirnos a pensar sobre nuestra propia mortalidad?
Bueno, véalo en el versículo 15. Note lo que dice allí. Y la idea allí es de la misma cosa que estamos hablando del poder de la muerte de Cristo encarnado, que vino y murió por vuestros pecados en forma corporal. Mírelo. Y librar el temor de la muerte y librar los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Hablé de esto en la introducción. La vida de un incrédulo es una vida de esclavitud a la idea de la muerte. Un autor sugirió que este pasaje podría leerse así: como el desarrollo de una novela de misterio en la que nosotros mismos resultamos ser las víctimas. Eso es lo que un incrédulo piensa acerca de la muerte. Ahora, ¿cómo pensamos en la muerte y por qué es tan miedoso si no conoces a Cristo? Vamos a pensar en eso. ¿Por qué la muerte te da tanto miedo si no conoces a Cristo? Sí, ¿por qué no deberías tener miedo si conoces a Cristo? Bueno, vamos a pensar en esto. La Biblia describe que tenemos... La Biblia describe a los incrédulos. Vamos a comenzar con los incrédulos de esta manera. La Biblia describe que los incrédulos tienen dos muertes. Su primera muerte es la muerte de su cuerpo físico. Esto nos lleva al jardín. Todos nosotros moriremos, en nuestro cuerpo físico morirá, nuestro cuerpo material morirá. Esa es la primera muerte. Ahora, la primera muerte da miedo, pero lo que es aterrador es la segunda muerte. Verás, las escrituras dicen que un incrédulo, si cruzas la barrera y mueres la primera muerte, Apocalipsis 20:14 dice que van a la segunda muerte. Si la primera muerte, la segunda muerte. La segunda muerte para un incrédulo es peor que la primera. La primera muerte es solo dolor físico, morir y respiras tu último aliento. La segunda muerte es el juicio eterno. Estás en una muerte verdaderamente aterradora. De hecho, lo que es asombroso acerca de esto, si regresamos a Hebreos 10, simplemente vayamos allí. Mira lo que la Biblia dice, aquí dice la segunda muerte. ¿Qué sucede? Hebreos 10, verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí está la segunda muerte. Pero una terrible expectativa de juicio y de fuego que va a consumirmorir a los adversarios. Vea este lenguaje. Terrorífico, juicio, furia del fuego, ser consumido. Esa es la segunda muerte. ¿Sabes por qué? Aunque no te lo digan en su conciencia, si usted estás aquí y eres un incrédulo, puede no reconocerlo, pero te voy a decir lo que es verdad acerca de ti. ¿De acuerdo? Y si eres un creyente, si conoces incrédulo y deberías serlo, esto es lo que debes saber. La razón por la que ellos están esclavos por la muerte no es por la primera muerte, sino es el hecho de que se avecina una segunda muerte y su conciencia lo sabe. Y atravesar esa primera muerte con lo desconocido sobre la segunda muerte es aterrador para ellos. Piénselo. Una cosa es morir ahora y sentir algún dolor físico. Otra cosa es pensar, bueno, pero ¿qué pasará más allá de esa barrera? ¿Qué es la vida venidera? ¿Qué va a ser lo venidero? ¿Qué pasa cuando me encuentre con Dios? ¿Estaré con Dios? ¿Podré ser aceptado? ¿Es realmente el infierno? ¿Es el infierno realmente malo? Eso es un miedo aterrador y esclavizante. La razón por la que las personas están esclavizadas al miedo a la muerte es que saben en su conciencia y en su moralidad que Dios ha puesto en sus corazones que hay una realidad más allá de la primera muerte, que se encontrarán con su Creador. ¿Y sabe qué es aterrador acerca de eso? Ellos saben en su conciencia, como lo testifica su vida, que una vez que cruzas esa barrera en la primera muerte y pasas a la segunda muerte, ya no hay más oportunidad de salvación. Eso es todo. El Evangelio expiró. Impresionante. Eso te quita el aliento. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, deberías tener miedo de esa verdad. Literalmente deberías estar temblando, aterrorizado, estar de frente de un Dios todopoderoso en su santidad ardiente, su furia abrasadora, de pie ante Él desnudo y avergonzado, sin la justicia de Cristo, completamente solo,
tú y tus pecados ante el juez del universo, de pie ante él, y él podrá todo en su vida, va a poner todo lo de tu vida en su vida, y todos tus pecados y toda tu incredulidad y toda tu rebelión, y no tienes oportunidad de arrepentirte. Eso es horroroso, terrible. Y ese es el comienzo de la segunda muerte, y luego pasarás la eternidad en el infierno. Pero para un cristiano, ¿sabes que no debes tener miedo de la primera muerte? Porque no tienes una segunda muerte. ¿La sabes cómo describe la Biblia? 1 Tesalonicenses 4. Los creyentes, ellos van a dormir en Jesús. Recuestan su cabeza sobre su almohada espiritualmente convertidos y son escoltados hasta la gloria por el mismo Jesús y son bienvenidos a la gloria. ¿Sabes cómo se describe la vida de los creyentes después de la muerte? Vida eterna. Escucha, he estado acerca de varias personas que iban a morir. Tuvimos eso recientemente con nuestro hermano Tyler. Y cuando hablabas con Tyler estaba muriendo. Sí, estaba muriendo. Y si le preguntabas a qué tenía miedo, sí, temía cosas relacionadas con la primera muerte. Sabes, mi último aliento, la asfixia, el miedo, el temor. Incluso decía cosas como no quiero pecar en sus últimos momentos. Pero si hablas con él lo suficiente, ¿sabes que lo liberó completamente de esos miedos? Que él sabía que una vez que cruzara esa barrera, que debido a la sangre de Cristo, ya no estaba esclavizado al miedo de la muerte porque sabía que la vida vendría. Él en realidad no iba a morir, sino estaría más vivo que nunca. Iba a estar más vivo que nunca. Apreciados amigos, si tú eres un cristiano, la muerte no es nuestro enemigo final. En la cruz, mira el texto. Regrese al texto, regrese al capítulo 2. Fuiste liberado, estabas en esclavitud, fuiste liberado. Un cristiano es alguien que ahora es libre y dice, ya no tengo miedo a la muerte, no soy esclavo a la muerte porque sé a dónde voy. La seguridad. La muerte es tu carro hacia la gloria. La muerte es tu ceremonia de graduación hacia la vida eterna. La muerte es tu último trabajo antes de tu descanso eterno. La muerte no es tu enemigo final. 1 Corintios 15:26. El último enemigo de ser destruido es la muerte. Romanos 6:9. La muerte ya no tiene dominio. Juan 11. El que cree en mí no morirá eternamente. 1 Corintios 15. La muerte ha sido devorada por la victoria. Cristianos, escúchenme. Nuestra sociedad está obsesionada con la salud, el bienestar, las vitaminas, y no comas este colorante y estas rojas cosas y estos amarillos. Y no conozco estas cosas, no sigo cuenta, no participo en eso. Pero escuchen, tenemos esta obsesión con la seguridad y la protección y asegurarnos que todo esté bien. Y mire, tú quieres hacer ejercicio, es genial, deberías. Ten cuidado de tu cuerpo, está bien. Si quieres comer bien, está bien. No estoy criticando nada de eso. Pero Hebreos 9:27 dice que cada hombre ha sido designado un día para morir. Tu día está fijado. Y para un creyente deberíamos poder decir, no quiero morir, no quiero enfrentar a la muerte, el dolor y el sufrimiento. Eso no está bien. Pero no tengo miedo porque sé a dónde voy. Creo que a veces caemos en esta lógica en la que pensamos que a veces preservar la seguridad terrenal es más importante que vivir para la gloria eterna. Dices, ¿por qué piensas de esta manera? Porque ese es el problema con los hebreos. Ellos estaban dispuestos a renunciar a Cristo solo para quitarse la presión del sufrimiento. Estaban dispuestos a volver al judaísmo, volver al antiguo pacto, alejarse de Cristo, alejarse de Él, porque aferrarse a Cristo se estaba volviendo muy difícil. Su evangelio se había reducido y estaban más preocupados por la preservación terrenal que por la gloria eterna. En el texto dice, no debería ser esclavos al miedo de la muerte, más nunca.
Tienes un Mesías, tienes un sustituto. Deja de vivir en tus miedos. Creo que a veces estamos tan arraigados en una sociedad que se centra acerca de la preservación que olvidamos que lo importante por lo que debemos vivir es para la gloria de Cristo y no necesitamos vivir en temor, miedo. Martin Luther, 1516, escribió esto. Esto es bastante condenatorio. Quien teme a la muerte no está preparado para morir. Ninguno de los cristianos en ese sentido correcto, porque todavía se aferra a la vida y pone su confianza en el mundo más que en Dios, quien es capaz de dar vida a los muertos. Eso es condenatorio. Calvino, en este pasaje, dijo esto: aunque todavía debemos enfrentar la muerte, estemos no obstante tranquilos y serenos al vivir y morir cuando tenemos a Cristo delante de nosotros. Porque si alguien no puede tranquilizar su mente ignorando la muerte, entonces este hombre debe saber que aún no ha llegado lo suficientemente lejos en su fe en Cristo. Porque el temor a la muerte procede de la incredulidad, y ningún hombre será jamás apto para vivir bien si no ha aprendido a morir bien. Solo ha progresado en el Evangelio quien ha adquirido un desprecio por este miedo a la muerte. Escuchen, no estoy diciendo que deberías ir la I-10 y decir, correr y decir que quiero morir. No estoy diciendo que me escuchan, no necesitas comer tu vitamina, tener tus vitaminas, hacer tu ejercicio, necesitas hacer todas esas cosas. Lo que estoy diciendo, sin embargo, es que a veces nos falta utilidad en nuestra vida, o falta de coraje, o falta de enfoque, y nos falta perspectiva porque nos volvemos esclavos de un miedo del que se supone debemos ser liberados. Si perteneces a Cristo no hay segunda muerte. Por eso la seguridad de la salvación es tan valiosa, porque te da seguridad, sabes a dónde vas, tienes confianza. Esa es la respuesta a nuestra segunda pregunta: ¿cómo la muerte de Cristo encarnado nos libera del miedo a nuestra propia muerte? Bueno, aquí está. Nos libera porque confiamos en Él tan plenamente que no tenemos miedo si morimos porque sabemos a dónde vamos. Déjame retarlos a ustedes los padres aquí por un segundo para que piensen en algo que va como tercer punto. Voy a hablar en un momento cómo la comprensión de estas dos primeras verdades debería convertirte en un cristiano valiente, porque si no tienes temor a morir, vas a vivir a Cristo y vas a ir sin importar el costo. Dice, ¿qué tan lejos esto llega? Bueno, podría hacerlo por mi propia vida. Yo entiendo, podría estar pensando en esto esta semana, en esta realidad. ¿Qué tal tus hijos? Bueno, pasamos mucho tiempo en la seguridad de nuestros hijos. Los conseguimos todo tipo de cosas: cascos, protectores, cuerdas para saltar, correas, asientos y lo que sea que necesiten. Pasamos mucho tiempo en la seguridad de ellos. ¿Qué pasa si uno de tus hijos entrega su vida a Cristo? Entrega su vida a Cristo y quiere ir al lugar más radical y remoto del mundo, el lugar más peligroso para ir por causa del Evangelio. ¿Entregarás su cabeza por el Evangelio porque sabes que está seguro en Cristo y eso es lo que más importa? ¿Vivirá por Él porque has sido liberado del temor de la muerte? ¿Puedes entregarlo a eso? ¿Puedes comprometer la cabeza de tu hijo por el Evangelio debido a estas verdades? ¿Ves? Eso va con mi tercer punto. Mientras pensamos en ello, ¿cómo la muerte de Cristo encarnado nos hace cristianos valientes? Si no tienes miedo a la muerte, puedes hacer cualquier cosa para Cristo porque sabes que al final, si mueres, irás a la gloria. Sabes que los cristianos más valientes y útiles, si lees la historia de la iglesia, son aquellos que han sido liberados del temor a la muerte. Y eso habría importado para los hebreos, ¿no es verdad? Estaban viendo la muerte real. No vivimos en una persecución en América. Puede venir algún día, pero ahora tenemos algunos tipos conservadores en el gobierno, por lo que estamos un poco aislados, pero eso podría cambiar. Pero esto lo hicieron. Estos hebreos necesitaban escuchar: no necesito temer a mi muerte porque después de la muerte está la vida para mí. Puedo ser valiente para Cristo y puedo ir a la iglesia y puedo vivir para Cristo y puedo vivir para su gloria y puedo predicar su evangelio porque he sido liberado del temor a la muerte. Cuando encuentra personas que comprenden eso, hacen las cosas más grandes del mundo para el evangelio.
Por ejemplo, siempre leo sobre mártires y misioneros. Si alguna vez mártires y misioneros he estado pensando últimamente, probablemente lo leemos como familia, leemos libros, conseguimos libros de niños para eso. Siempre hablamos de mártires y misioneros. ¿Por qué? Porque me gusta ver esa fe en acción. Permíteme recordarles una pareja que no tenía miedo a morir y lo quisieron por la causa del Cristo. Hudson Taylor, misionero en el peligro interior de China. Cuando le preguntaron acerca del peligro, él dijo, ¿muerte? La muerte de nuestra entrada a la gloria. ¿Por qué habría yo de retroceder? James Elliot en realidad murió. Para los indios en Ecuador, Aucas en Ecuador, fue asesinado cuando le advirtieron el peligro. Dijo, no es tonto quien da lo que no puede ganar. Perdón, no puede conservar lo que puede perder. Lo consiguió, así que fue. Adorina Johnson, misionero birmano, muy peligroso. Cuando le preguntaron acerca del peligro, respondió, unos días más y estaré en la eternidad. No sé si han leído sobre la persecución a gran escala sufrió en Norte de África durante el siglo. Dos damas, familias muy famosas, perpetuas y felices. Nosotros las estudiamos cuando fueron encarceladas. Una acababa de tener un bebé y estaba embarazada, por lo que postergaron la ejecución. Estas jóvenes entre 18 y 20 dieron su vida a Cristo en el norte de África, en esta África hostil del tercer siglo. Y antes de ser arrojadas a las fiestas y asesinadas, Perpetua escribió en su diario, el cual conservamos, no temo la muerte porque el Señor le ha vencido. Y luego mi favorito, John Peyton. Si no sabes algo de mí, sabes que me encanta. Él era un misionero a las Islas Nuevas Hebrides y fue a perseguir a un grupo de caníbales de 1,5 metros de altura. Y entró en una tierra increíblemente peligrosa. Cuando era adolescente, enviaron 2 misioneros a esas islas en el Pacífico Sur para predicar el Evangelio. Te diré sus nombres porque probablemente nunca los habías oído antes. John Williams y James Harris. Fueron por el Evangelio, a predicar el Evangelio. Fueron a la playa, llegaron a la playa. Los caníbales de esa isla Nuevas Hébridas los atravesaron con una lanza y se los comieron justo enfrente de sus botes, como señal de que nunca más enviara a nadie aquí con la cara blanca para intentar traernos algo. Ellos murieron. John J. Patton, como un adolescente, llegó cargado por estas islas. Él quería ir a ese lugar peligroso y luego ejerció su ministerio en Glasgow durante varios años. Se convirtió en pastor, sintió abrumado por la fría y la muerte de esta iglesia en Escocia y dijo, me voy a las Nuevas Híbridas, voy a ir a los caníbales, voy a ir a los paganos. Su padre tuvo una gran influencia sobre él. Puede leer todo esto en el Banner de la Verdad, en su autobiografía o biografía. Un día antes de irse, había un hombre en el pueblo que se le acercó y le dijo, ¿caníbales? ¿Caníbales? Serás devorado por caníbales. Patton respondió, si muero aquí en Glasgow, en este pueblo seré devorado por gusanos. Si puedo vivir y morir sirviendo al Señor Jesús, no me importa si me comen los caníbales o me comen los gusanos. Él entendió este texto. Fue liberado del miedo de la muerte y no tenía miedo a ir. De hecho, y una de sus principales declaraciones cuando fue a la isla fue, soy inmortal hasta que mi obra esté hecha. Así que mientras Dios quiera que viva, predicaré el Evangelio. Y por cierto, su vida estaba peligrosa. Fue cazado por salvajes y caníbales. Grupos de caza venían a través del lecho. Si lees sobre él, dormiría con la ropa puesta. En caso de que se apareciera en su puerta, podría correr hacia la jungla y esconderse de los caníbales mientras que ellos lo estaban buscando. Y me encanta, tenía este perro increíble que se llamaba Cluta, que constantemente le salvó la vida. Dijo acerca de ella, mi fiel perro Cluta daba un ladrido agudo y me despertaba. Dios les hizo temer esa preciosa criatura y muchas veces la usó para salvar mi vida. Este hombre fue liberado del miedo a la muerte para poder ir. Y eso es lo que la liberación del temor, el miedo a la muerte te hace. Puedes hacer grandes cosas por el Evangelio cuando ya no tienes miedo.
Puedes enviar tus hijos al evangelio cuando no tienes miedo. Pero si vives en miedo, tanto miedoso, hombre, te vas a perder muchas de las cosas como Dios te puede usar. ¿Sabe? Porque el miedo es tan devastador porque te impide ser útil. ¿Sabes lo que pasa al final? ¿Qué pasó en la vida al final de la vida de Peyton? La gente empezó a convertirse, y cuenta la historia de la primera vez que presenció a un caníbal que anteriormente tenía sangre humana en sus manos participar de los elementos de la comunión. Imagínese eso. Piénselo. Dijo esto. Uno de los momentos más dulces de su ministerio. En ese momento puse el pan y el vino en esas manos oscuras, una vez manchadas con la sangre del canibalismo, ahora extendida para recibirla, participar de los elementos del amor del Redentor. Tuve un anticipo del gozo de la gloria que casi me rompió el corazón en pedazos. Ese es un fruto increíble. Al final de su vida, se plantaron iglesias, miles fueron salvados. Y él dijo esto: al dejar mi pluma, permítanme dejar constancia, mi inamovilidad, convicción, que un suyo el servicio noble, cualquier ser humano puede desaciarse o ser delicado. Si pudiera volver a vivir mi vida, sin dudar un instante, la entregaría en el altar de Cristo nuevamente. Dios me dio lo mejor de sí mismo, su Hijo, y yo le doy lo mejor de mí, todo a Él. Él entendió Hebreos 2, 14 y 15 en su corazón. ¿Y tú? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Vives una vida con miedo, amado? Tenemos que ser gente, pueblo que tiene un evangelio grande y glorioso que no solo me salvó a mí de mis pecados ahora, sino que me libró del temor, del miedo a la muerte, de morir por causa del Cristo. Me libera del temor de perseguir seguridad terrenal en lugar de tener el coraje, y me libera para vivir para Cristo, sabiendo que tengo una muerte primera, pero no tengo una muerte segunda. Solo tengo vida después de la muerte. Este es el mensaje del predicador de Hebreos. Está tratando de hacer llegar al corazón acerca de la preciosidad y el valor de la sangre de Cristo. Mira qué importante sería para ellos en medio de su sufrimiento. Fascinante. Vamos a orar ahora. Señor, te pedimos que nos liberes de los miedos, temores pecaminosos que no ven la preciosa sangre del Cordero como algo que cambia la vida y nos libra del miedo a la muerte. Nos libra del miedo a Satanás y su poder. Nos permite vivir libremente sabiendo que la vida venidera es aquello para lo que realmente fuimos creados. Señor, levantas incluso en medio de nosotros en Cornerstone personas que irían a lugares remotos y radicales por el evangelio porque han sido liberados del miedo a la muerte y han visto destruir el poder de Satanás ser destruido. Nos ayudarías a darle seguridad y traer claridad para que seamos cristianos valientes en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, en nuestros entornos donde tememos. No debemos temer a los hombres. Cuando tememos a los hombres, no te honramos a ti y podamos avanzar la causa de Cristo hasta que regrese, Señor, o hasta que crucemos esa barrera y muramos y entonces podamos verte en nuestro descanso eterno. Te damos gracias, Señor, por llevar a nuestro precioso hermano Tyler con esta verdad en su corazón. Qué exhortación a nuestra iglesia sobre cómo vivir. Y gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre. Para amén. más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.